¿Pueden ser las elecciones de abril de 2026 una válvula de escape ante la profunda crisis institucional y social? ¿Cuáles deben ser los temas prioritarios en la siguiente campaña electoral? ¿Cómo enfrentarán el gobierno y el Congreso, ambas instituciones muy desprestigiadas, este último año antes del cambio de autoridades? Para conversar sobre estos temas y otros asuntos de interés y actualidad, hemos invitado al excongresista, exgobernador de Cajamarca, expresidente de Acción Popular y hoy militante del Partido Morado, Mesías Guevara. Estas entrevistas llegan gracias al programa de membresías y ojo público Aliados. Los invitamos a suscribirse. Muchas gracias por la entrevista, señor Guevara. Bienvenido. No, gracias, Enrique. ¿Tiene alguna expectativa frente a las elecciones de 2026 o cree que será algo más de lo mismo? Mira, hay expectativas, hay preocupación en la manera como se está llevando este proceso electoral, sobre todo en las reglas, en la atomización de lo que significa la participación de partidos políticos. Seremos cerca de 43 partidos políticos y hay 3 más, creo, que están todavía viendo el tema de las tachas que les han presentado. Sí. Entonces llegaremos a un promedio de 45 partidos políticos, lo cual es preocupante. ¿Es manejable una competencia electoral así? No pienso que sea manejable, es por eso que el Jurado Nacional de Elecciones, de la OMPE, propio RENIET, van a tener un trabajo, creo que nunca antes visto. Desde el punto de vista operativo, sobre todo manejar la transparencia y manejar la cantidad de candidatos. Fíjate que van a haber por cada partido cerca de 120, por ejemplo, 130 candidatos a diputados, 60 senadores, parlamentarios andinos, y eso multiplícale por 43. No, sí, la lista va a ser enorme. Enorme. Sí, ¿y eso es lo que más le preocupa? Me preocupa eso, ¿no? Y también el tema de lo que significa el fraudismo, el mensaje del fraudismo que todavía sigue vigente. ¿Cree que se va a reeditar en estas elecciones? Incluso han dado leyes, por ejemplo, la última que para mí me parece algo absurdo, el tema de que yo le digo el cuento del recuento, ¿no? Es decir, el recuento de votos, lo cual... Si eso ya está aprobado, se va a permitir. Se va a permitir, y lo cual es algo, en mi modo de ver, algo irregular, que lo único que va a hacer es dilatar el resultado. Y van a querer ganar en mesa sí o sí, ¿no? ¿Usted cree que entonces se va a reeditar el tema del fraude en estas elecciones? Yo pienso que han trabajado para, entre comillas, evitar el fraude, pero en el fondo ellos están consolidando un fraude para ganar en la mesa como de lugar. Ahora, usted ahora milita en el Partido Morado. ¿Conseguirá salir del rubro de otros? Mira, nosotros estamos confiados en ese sentido porque el análisis que hemos hecho nosotros y otras personalidades del mundo de los politólogos, resulta que como marca estamos entre los 9 partidos políticos, que ya tenemos una trayectoria. Pero sí soy consciente o somos conscientes que el trabajo que vamos a realizar tiene que ser bastante duro, ¿no? Imagino que, por lo menos, yo estuve revisando entrevistas previas y usted ponía expectativas, esperanzas en Francisco Sagasti, aunque este ya ha dicho en varias formas posibles que no piensa postular, fuera que esté inhabilitado por el Congreso, por cierto. Si no va a Sagasti, ¿quiénes podrían ir en el Partido Morado? Mira, lamento que Francisco Sagasti haya tomado esa decisión, pero hay que respetarla. Es una persona que cuando da su palabra la cumple. Por eso él dice, lo que yo prometo cumplo. Usted dijo, es el candidato natural del Partido Morado el año pasado. Sí, dije eso y yo digo que es un candidato potencial, que debería ser nuestro candidato, pero lamentablemente eso es una decisión personal. Ahora, al no ser el candidato, en estos momentos en el partido estamos barajando nombres. ¿Se puede saber quién es? Sí, bueno, el comité político último que se reunió este lunes han barajado 4 nombres, es el presidente del partido, Luis Durán, el Luis Alberto Arias, que es el ex jefe de la SUNAT y también fue secretario general del partido, Daniel Mora, el ex congresista, y mi persona. Entonces, esos 4 nombres se están barajando por ahora, a no ser que por ahí también pueden surgir otros, porque recuerda que somos un partido democrático. Estamos hablando de precandidaturas presidenciales. Sí, precandidaturas presidenciales y vamos a ver qué es lo que pasa, cómo respondemos ante el clamor de la militancia en primer lugar y luego ante el clamor nacional, ¿no? Ahora, ¿son posibles, es posible establecer algún tipo de alianza con otras agrupaciones? Mira, fíjate. ¿Habida cuenta de la altísima fragmentación? El partido hace un año, por acuerdo del comité político, también lanzamos una propuesta que deberíamos hacer una alianza. Y para eso lanzamos un derrotero
con puntos mínimos sobre los cuales debería gestarse una alianza. Por ejemplo, la lucha contra la corrupción, la defensa de los principios democráticos y el Estado de Derecho como mínimos. Entonces, y de ahí hemos lanzado, nosotros seguimos conversando, nuestra dirigencia nacional sigue conversando, acercándose con diversas personalidades, y la verdad que en estos momentos no sé cómo van las alianzas, las coordinaciones, pero sí hay una voluntad expresa por parte de la dirigencia nacional. Pero con alguien habrán conversado, me imagino. Mira, se ha conversado, según informó Luis Alberto Arias, ha conversado con el propio Alfonso López Chao, ha conversado con de Perú Nación. Ajá, Ahora Nación, han conversado también con las huestes, discúlpeme la palabra que no sé si cae, de Verónica Mendoza, y también con ellos han conversado. ¿Ve posible la formación de alguna coalición de centro izquierda? Mira, sería interesante esa coalición, veremos qué es lo que pasa. En lo personal, soy entusiasta de las alianzas que puedan darse, pero también soy realista, ¿no? Porque estamos contra el tiempo, se ha postergado hasta el mes de agosto, pero hasta ahora no veo algo concreto que se nos lleve en ese camino. ¿No ve nada que pueda avisorar que se concrete efectivamente esa alianza hacia agosto? Sí, yo veo muy difícil. Lo ve complicado. Lo veo complicado. ¿Pero eso es por egos personales? Sí, yo pienso que es por temas personales, que todos creen que tienen el derecho de liderar un proceso. Y llamémoslo ego, no hay que decirle todas sus palabras, son egos personales que consideran de que son los únicos llamados a poder liderar. Y eso hay que hacerlo con todas sus letras, decirlo. Falta madurez política en nuestro país, ¿no? Bueno, pero usted también está pensando en postular a la presidencia, por lo que nos acaba de decir. Algo de ego tiene también. No, lo que pasa es que yo me someto a lo que diga el partido. Fíjate, si el partido dice que tenemos que ir en alianza, habrá que ir en alianza. Aceptaría la posición del partido. Yo tengo que aceptar lo que dice el partido. Soy un militante disciplinado, como siempre lo he sido, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que aceptar. Y si mi partido me dice, Mesías, tiene que asumir la responsabilidad, habría que tomar la responsabilidad. Es decir, hay que ser un soldado del partido, en primer lugar, ¿no? Uh-huh. Hay observadores que sostienen que la situación actual, que señalan que es más que una simple crisis, sino en realidad es una captura institucional en toda regla, se asemeja a lo que se vivió en la década de los 90 en el autoritarismo de Alberto Fujimori. ¿Está usted de acuerdo? Yo pienso que es más dura. ¿Más duro que los 90? Más dura que los 90 desde el punto de vista en cuanto a la captura del poder y en cuanto a la defensa del poder. Fíjate que acá se está confundiendo dos palabras, gobernar con el poder. Porque uno accede al poder para gobernar, pero no accedes al poder para servirte a sí mismo. Y ahora ellos controlan todas las reglas, controlan lo que significa el proceso electoral del Jurado Nacional de Elecciones, de la OMPE, las reglas que le están dando. Si tú revisas el cronograma electoral que hoy se ha establecido el jurado en virtud de las leyes que han dado, está a favor de ellos. Entonces yo pienso que es más duro que el año 90, los 2000. ¿Y por qué? Porque el 2000 había esa capacidad de unión, objetivos comunes de todas las fuerzas políticas, ahora no existe. Por eso nos unimos todos en torno a la figura de Alejandro Toledo. Ahora no existe esa posibilidad. ¿Por qué diría que es más dura la situación de hoy que en los 90? Más dura porque fíjate que el tema controlan todo, controlan el Sistema Nacional de Justicia, controlan el Tribunal Constitucional, están inhabilitando a candidatos, entre comillas, en democracia en el propio Congreso de la República. Entre ellos Sagasti. Sagasti, Vizcarra, Salvador Solar y otros que tienen posibilidades políticas en diversos estamentos eleccionarios, y por lo tanto yo sí creo que es más dura que la época de Fujimori, ¿no? Ahora, ¿Dina Boluarte es una presidenta sometida al Congreso o son dos poderes, ejecutivo y legislativo, dándose la mano, yendo un poco juntos? ¿Cómo ve la situación usted? Hace 6 meses atrás o hace un año yo pensaba que era una alianza. Ejecutivo-legislativo. Pero conforme han ido desenvolviéndose los hechos, llegamos a la conclusión, o llego a la conclusión, que es un sometimiento. Es decir, la señora presidenta o la presidenta Boluarte se ha sometido a los designios del Congreso de la República. En este momento es el Congreso el que está gobernando, el que está dirigiendo los destinos del Perú, y la señora Boluarte se ha sometido en todo.
Incluso si tú revisas la cartera ministerial, es cómo están distribuidas. El fujimorismo y el Perú Libre muy inteligentemente no están poniendo cabezas, pero sí están metiendo funcionarios. Si hacemos un escáner, una radiografía a nivel nacional de los principales funcionarios públicos, vamos a encontrar que hay esta Fuerza Popular, que está Perú Libre, esta Renovación Popular, que están en todos los cargos políticos. Entonces, de importancia a nivel del Ejecutivo. Por lo tanto, la señora Boluarte está sometida al Congreso. ¿Para sobrevivir? Para sobrevivir ambos. Ahí sí los une la sobrevivencia. Los une la sobrevivencia y la impunidad. Ellos están buscando dos cosas: la impunidad y sobrevivir más allá incluso del 2026. Y es por eso que la señora Boluarte ha promulgado todas las iniciativas legislativas que el Congreso ha dado. Por lo tanto, eso es lo que ella busca, dos cosas: sobrevivir, pero a la vez impunidad, y alargar esa sobrevivencia más allá del 2026. Recordemos que ha formado su partido político también, ¿no? ¿Cuál creen que deberían ser los temas centrales que se deberían abordar en la campaña? Se lo pregunto porque algunos observadores han dicho todo este tipo de leyes que se han ido aprobando en el Congreso, que favorecen, por ejemplo, a organizaciones criminales, etcétera. Un tema del que ya se ha discutido bastante. La derogatoria de estas leyes debería ser parte también del debate político durante la campaña, ¿no? ¿Qué piensas? El debate político debe centrarse en desmontar todas estas iniciativas legislativas. Incluso ahí el gran reto es llevar a gente proba al Congreso de la República, de manera especial al Senado, para que tengan esa tarea de desmontar lo que hasta ahora ha hecho el Congreso de la República, para poder restablecer. Fíjate que estamos sacando un comunicado de la Coalición Ciudadana, donde ahí había un debate. Uno decía rescatar la democracia. Yo decía, no se trata de rescatar la democracia, se trata de rescatar al Perú, es decir, el Perú en general, no solamente la democracia. Entonces, si eso es lo que hoy el próximo Congreso y el próximo Ejecutivo tienen esa gran responsabilidad y tarea de lograr a partir del 2026. ¿Y qué otros temas considera usted que deberían ser centrales en la en primer lugar, rescate la democracia, rescate del Perú. El otro es un plano más institucional, ¿no? Idealista. Sí, pero lo que pasa es que se ha roto la institucionalidad, se ha roto el equilibrio de poderes. Y ahora fíjate que el Congreso se convirtió en el superpoderoso. Prácticamente está pretendiendo someter y controlar a lo que es la Junta Nacional de Justicia, y si controla la Junta Nacional de Justicia, controla jueces y fiscales, los organismos electorales y también el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, ahí hay una tarea. Y lo otro es trabajar en lo que significa la mejora de la transformación del Estado, ¿no? En este momento hay que transformar el gobierno en los tres niveles. No estamos trabajando de manera articulada, y ahí hay que hacer grandes transformaciones en la parte digital, en la parte que sea eficiente, luchar contra la corrupción, y eso se consigue con la transparencia, y la transparencia se da a través de la transformación digital. Ahora, lo más probable es que el Congreso quiera desvincularse en estos meses de la presidenta. Le pongo un ejemplo que puede ser menor, pero ejemplo al fin y al cabo. Le han negado la posibilidad de viajar al Vaticano para participar en los funerales oficiales del Papa Francisco. Hace unas semanas censuraron a Santibáñez. ¿Usted siente que el Congreso está tratando de alguna manera de desmarcarse del Ejecutivo, pensando ya en, bueno, se viene un año preelectoral y tenemos que dar una imagen un poco diferente ante la gente? El Congreso y los que están en el Congreso, los partidos políticos, se mueven en dos bandas, digamos. Uno, lo que es la pública, y lo otro que es la privada. En lo que es la parte pública, efectivamente ellos van a tratar de deslindar, de retirarse del apoyo aparente que le están dando a la señora Boluarte. ¿Qué tan aparente no es? No. Ellos quieren hacer, entre comillas, pues, pero es un apoyo que quieren quitarse la mochila pesada. Eso lo van a hacer públicamente. Pero en el privado no lo van a hacer. En el privado ten la seguridad que van a seguir conversando, porque si no, ya hubieran censurado mínimamente al ministro de Salud, mínimamente al ministro de Educación. Por el tema de Medifarma. El tema de Medifarma, el tema también de lo que pareció Digesa, tiene una responsabilidad tanto con Medifarma como con Qualiwarma, porque son ellos los que dan lo que es el tema de registro único de sanitario. Por lo tanto, hay una gran responsabilidad del ministro de Salud, igual con la ministra de Inclusión Social, igual con el ministro de Educación. Entonces, ahí, por ejemplo, si fuera un deslinde público, abierto,
ya hubieran censurado a estos señores ministros, ¿no? Ajá. Ahora, ¿usted cree que el Congreso tendrá éxito en dar esta imagen no quiero decir independencia, pero a ver, simulacro de independencia frente al gobierno? ¿Usted cree que la gente finalmente se crea esto? Yo lo veo bastante difícil. El pueblo está muy... Por eso las encuestas dan que son 2% de aprobación. Ah, no, el rechazo es casi unánime, ¿no? Por eso. Creo que nunca he visto algo así. Usted fue congresista, creo. Claro. Bueno, congresistas... 2011-2016. Quiero decir, pero congresos populares nunca ha habido. Claro. El suyo, por cierto, tampoco lo fue, en el que usted formó parte. Pero este nivel de rechazo creo que no, es histórico, ¿no? Es histórico, incluso si matemáticamente vemos 0%, ¿no? Porque sí. Margen de error... Si aplicamos el margen de error podría ser 0%. 0%. Entonces, sí, en ese sentido, yo lo veo bastante difícil que este Congreso recupere esa imagen. Han hecho tanto daño que incluso cada vez se siguen. Es como, fíjate que ellos quieren limpiarse abrazando el lodo. El lodo que ellos han abrazado y siguen abrazando sigue siendo muy grande. Y alguien decía que la mejor manera de limpiarse no es revolcándose en el lodo. Y ellos se siguen revolcando en el lodo, en el estiércol. Hay que decirlo. Y lamentablemente va a ser muy difícil que esa mochila pesada que ahora tienen ellos se la saquen en el corto tiempo. Ahora, muchos van por la reelección también, ¿no? Van por la reelección solapada porque no pueden ir al Congreso, sino se van al Senado. Entonces es una reelección solapada también creada para ellos. Tan solapada no es, van directamente a la reelección al Senado. Claro, pero lo sacaron de tal manera que pusieron, por ejemplo, que tú sabes que la edad mínima para ser senador son 45 años. Sí, es un récord mundial, ¿no? Pero lo pusieron de que puedes tener menos de 45 años, pero si has sido congresista, exacto, puedes postular. Entonces, a medida de ellos, ¿no? Sí, efectivamente. Cuando para ser presidente, en realidad... 35 años, claro. No tiene ningún sentido eso, ¿no? Hay varias cosas que no tienen sentido en lo que este Congreso está haciendo. Yo creo que sí tiene sentido. Para ellos. Desde el punto de vista de interés personal, claro. Claro, pero... Tiene sí, sentido, por ese sentido, sí, desde el punto de vista racional y público se entiende lo que hacen. Correcto, sí. Bueno, por ese sentido sí, ¿no? O sea, que hacen las cosas perfectamente lo imperfecto, ¿no? Claro, lo que no tiene es mucho sentido desde lo público, desde la lógica del bien común. Así es, del interés público. Ahora, recuerdo que usted lo cuestionaron el año pasado porque comparó el accionar del Congreso con Sendero Luminoso. ¿Se reafirma en esa declaración? Fíjate que el Sendero Luminoso dinamitaba al país a través de dinamitas y ahora este Congreso lo ha dinamitado a través de petardos legales que lo sigue dando. Por lo tanto, con la única diferencia que los senderistas estaban en la clandestinidad y esto lo hacen de manera pública. Yo creo que sí, siguen petardeando a lo que es el tema del... Incluso fíjate que el señor Cerrón, cuando se une con la señora Fujimori, es precisamente para eso, para poner petardos a lo que es la institucionalidad, y lamentablemente lo han logrado. Y otra cosa más grave es que este sector que decía ser anticomunista se han sometido al señor Cerrón. Y por lo tanto Cerrón está ganando la batalla en lo que significa este petardeo de la institucionalidad. Puede ser una metáfora un poco forzada, pero quería hacerle la pregunta igual. Ahora, recuerdo también que a usted lo cuestionaron, y me dirá si tenía razón o no, porque fue, ¿cuál es la palabra? Suave, no quiero decir condescendiente, porque creo que no sería preciso, con el expresidente Pedro Castillo. ¿Qué imagen tiene de él ahora? No, mira, pasado, con Pedro Castillo mi relación fue la que tuve con los expresidentes, tanto con Sagasti como con Martín Vizcarra, una relación de gobernador con presidente de la República. ¿Por qué? Porque tenemos la obligación de estrechar las coordinaciones. Ahora, yo nunca fui cercano a Pedro Castillo desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista ideológico. ¿Qué decían? ¿Como lo hace un cajamarquino? No, sí, pues lo que pasa es que con él lo conocemos hace tiempo, ¿no? Y yo lamento lo que le ha pasado y espero que algún día dé las explicaciones él por qué hizo lo que hizo. ¿El golpe hizo usted? Leer ese documento que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Entonces, bueno, tenía pies y cabeza. Bueno, yo creo que no, fíjate, porque no era necesario hacerlo, ¿no? O sea, que alguien le indujo y habría que ver cuál fue el motivo. ¿Usted cree que lo indujeron? Fíjate que yo pienso que incluso yo quiero que a Pedro Castillo lo demolieron. Tú te imaginas, pongámonos empáticamente en los zapatos de él,
todos los titulares que todos los días le sacaban a él y a su familia, dio motivo, ojo, no te estoy justificando, dio motivo también porque se rodeó de gente no muy santa. Entonces, si eso lo demolieron y al final se fueron con su familia, ya no resistió y tuvo que leer ese documento que tuvo que leer, lo obligaron. No sé si lo obligaron, lo indujeron o lo hizo de manera... por eso te digo de que él tiene que dar algún día esa explicación. A mí me cuesta creer que lo hayan obligado, ¿no? Fíjate, yo pienso que le indujeron, porque fíjate, por eso te digo de que sin ánimo de defenderlo o de criticarlo, él tiene la obligación de decir por qué hizo lo que hizo. Pero ¿cometió un delito o no cometió un delito al leer ese manifiesto? Yo pienso que sí cometió un delito, porque se fue contra el orden democrático. Ahora, ese delito que él cometió tiene que explicar por qué lo hizo, ¿no? Y ahora que está en juicio oral, tiene la oportunidad de explicarlo, ¿no? Usted fue formado políticamente, y me comentaba antes de empezar la entrevista, por dos expresidentes, Fernando Belaúnde Terry y Valentín Paniagua. Esto haciendo referencia directa a su larga militancia en Acción Popular. Fue presidente del partido. Secretario general también. ¿Cuántos años militó en Acción Popular? Toda mi vida. Todas o sea que yo desde que nací en una familia acción populista. Cargando la lampa. Sí. Y bueno, ¿Extraña Acción Popular? Yo al partido como institución no le extraño. ¿Pero por qué? Porque el pensamiento del presidente Belaúnde y de los fundadores y del propio Valentín Paniagua yo lo sigo predicando. Es más, creo que sigo predicándolo más que lo que están ahora dirigiendo el partido, porque yo fui formado en el grupo ideológico de Acción Popular. Todos mis artículos, todas mis ponencias que yo doy, lo hago en virtud del pensamiento de Fernando Belaúnde Terry y de lo que es el belaundismo primigenio. Por lo tanto, no extraño el lobo, porque sigo predicando el pensamiento de Belaúnde. ¿Cuándo y cómo empezó el cortocircuito entre usted y Acción Popular? Hubieron varios temas, ¿no? Por ejemplo, fíjate que el primero fue cuando yo le gané la presidencia a Víctor Andrés García Belaúnde. A Vitocho. Que le gané en el 2014. Popular Vitocho. Le gané por lejos y creo que no le gustó a él y a un sector. Y luego porque empezaron las disputas con los secretarios generales y yo era presidente del partido. A mí me echaban la culpa porque no se ponían de acuerdo, cuando yo no tenía nada que ver en eso, porque en Acción Popular si algo hay que reconocer es la autonomía del Comité Nacional Electoral. Ellos decían, ¿va la elección o no va la elección? En su afán de ganar la Secretaría General, cometían muchos errores, que el ROP luego le enmendaba la plana y nunca lograban inscribir. Y el otro fue cuando yo estuve, digamos, en contra del Congreso de la República donde estaba la señora Fujimori con los 73 congresistas. 2016-2020. Fui muy crítico por la manera como gestionaba la señora Fujimori con sus congresistas, de donde la bancada de Acción Popular también se sumaron. Claro, el caso del Lecano no tanto, pero los demás sí se sumaron. Como satélites fujimoristas. Claro, yo nunca estuve de acuerdo, entonces estuve en desacuerdo. Fui crítico de esa bancada, fui crítico de ese parlamento. Y lo otro fue que cuando ellos querían de que yo autorice el uso de los fondos de la OMPE, eso que tampoco yo permitía, porque no teníamos tesorero, no teníamos un comité ejecutivo oficialmente reconocido. Y lo otro fue la última ya fue cuando yo no estuve de acuerdo con Manuel Merino que asuma la presidencia de la República. Entonces eso ya fue, digamos, ¿Se lo dijo? Se lo dije públicamente. Incluso yo fui el que, como representante de los gobernadores, dijimos de que no lo reconocíamos como presidente de la República. ¿Y por qué? Porque simplemente él ocasionó, él y su ambición personal. Estábamos a 6 meses del proceso electoral, estábamos en plena pandemia, comprando las vacunas, y sin embargo impulsaron ese golpe contra Vizcarra, lo cual también me critican que yo nunca defendí a Vizcarra, lo que pasa es que yo defendía la institucionalidad. Mi teoría es la siguiente: si Vizcarra es culpable, debió haberse esperado hasta julio, cuando él dejaba de ser presidente en julio del 2022. Entonces, fíjate que ha pasado tanto tiempo, hasta ahora no lo sentencian. Entonces, ahí debió haberse esperado. Faltaban, Enrique, 6 meses para el proceso electoral. Afectaron al propio Partido de Acción Popular, que nos pusieron 2 mochilas pesadas. Nos pusieron como si fuéramos corruptos y como si fuéramos golpistas. Entonces, contra ellos, yo nunca no estuve de acuerdo con ese accionar, ¿no? No reconoce a Merino Lama como expresidente de Acción Popular. Bueno, el presidente de la República. Bueno, fíjate que yo no soy yo quien lo reconozca, pero por ahí veo que sí le reconocen. O sea, que si la Constitución dice que es presidente, será presidente, ¿no? Aunque sea por 5 días, pero eso hizo mucho daño. Hizo mucho daño al país
y al partido. Entonces, eso fue mi sentimiento con ellos. Por eso yo no resonaba. Yo dije, me desafío de Acción Popular para que me saquen, pero no renuncio a los principios democráticos de FELAUNDE, ¿no? Para acabar con Acción Popular, ¿qué queda de ese partido que usted conoció, en el que militó desde muy joven, como me ha dicho, y que lideró por muchos años? De Acción Popular queda, en primer lugar, una gran ideología. Una ideología humanista, situacional, que todos los peruanos debemos de abrazar. ¿Por qué? Porque significa un proyecto de desarrollo nacional con una visión muy peruana de lo que significa la integración estratégica del Perú. Y por otro lado queda un gran masa electoral de militantes muy disciplinados, gente muy buena, gente muy honesta, y un capital muy grande, y también queda una buena marca. Por lo tanto, yo pienso que Acción Popular en cualquier momento, desde sus raíces, va a resurgir con nueva gente, y yo tengo la seguridad que lo va a hacer, ¿no? Su problema diría entonces que son sus dirigentes actuales. Son los dirigentes actuales con los cuales yo discrepo públicamente. Bueno, ha discrepado públicamente. Y sigo discrepando públicamente, aunque ya lejos. Aunque ellos siempre me recuerdan, porque incluso el año pasado sacaron un pronunciamiento que me declaraban persona no grata cuando yo ya no estaba en el partido. Entonces, eso es algo que parece que no les gustó que yo haya salido. Creo que querían que yo me siga agachando la cabeza para que me golpeen, ¿no? Pero los cajamarquinos tenemos sangre guerrera, ¿no? Y no nos sometemos a nadie, ¿no? Y hablando de Cajamarca, ¿cómo ve la situación actual de su región, con Joaquín Ramírez como alcalde y posiblemente que intente ser gobernador regional en las próximas elecciones? Bueno, Cajamarca es una región con bastantes problemas, en la que necesita muchos años para salir adelante, pero en esos muchos años necesita una disciplina, una gestión pública transparente, una gestión pública que busque la eficiencia, manejo de recursos, y yo creo que en estos momentos eso no se está teniendo. No se está teniendo porque más se está aprovechando, en el caso del municipio, se está aprovechando más favorecer el tema de holgorio, de las fiestas, pero no hay una política de Estado y un desarrollo provincial que favorezca el desarrollo de la ciudad de Cajamarca. ¿Y cree que Joaquín Ramírez puede ser una buena opción para el gobierno regional? Entiendo que no, entonces. No, te digo que no, porque simplemente si él de llegar a ser gobernador regional va a ir con la misma práctica que actualmente tiene como alcalde, yo creo que sería un desatino y un desastre para la región. Entonces yo creo de que todos nosotros, los electores de Cajamarca, tenemos que buscar una buena alternativa para que haga una gestión transparente y eficaz, sobre todo, ¿no? Mesías Guevara, a usted además fue presidente de la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales, si mal no recuerdo, ¿no? Ajá. Usted tiene varios cargos, ex gobiernos regionales, ex gobernador regional, ex presidente de Acción Popular, ex congresista, ha estado en Ojo Público. Muchas gracias, señor Guevara. Gracias, Enrique, y gusto de verte otra vez y como siempre a tu disposición. Y un saludo para Ojo Público también. Gracias.